Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos a la unidad temática 6 del área de ética, orientado por su docente Elizabeth Meneses. Recordemos que en este espacio trabajaremos desde la retroalimentación de un tema específico que en este caso es los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Entonces nos centraremos en la explicación de este, tratando de minimizar la información, sintetizarla y aclararla frente a las posibles dudas que se presentaron en la realización del trabajo que se había propuesto con anterioridad, dado a que es un tema muy amplio y pues por lo consiguiente puede presentarse dudas al respecto. Entonces vamos a comenzar directamente por la explicación de esta unidad temática que estaremos abordando, para la cual les pido que estén muy atentos. Recuerden que en la carpeta encontrarán como siempre la retroalimentación, perdón, la presentación y ya luego encontrarán como tema la retroalimentación. Ahora vamos a mirar dentro de esta retroalimentación eh, cuál es el objetivo principal que tenemos, y es precisamente abordar este tema eh, que nos está hoy invitando a reconocer esos mecanismos de defensa como los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, precisamente para proteger una eventual situación en la que pues algún derecho fundamental del individuo se vea amenazado. Entonces, esos mecanismos de defensa están constituidos precisamente en aquel libro que llamamos Constitución Política de Colombia de 1991, y se utilizan para restituir cada situación en la que una persona es vulnerada desde sus derechos. Entonces, pues vamos a mirar en este espacio cuáles son precisamente esos mecanismos de defensa que abordamos en nuestro país. En ellos reconocemos 6 mecanismos principales, que son la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo, el derecho de petición, el habeas corpus y el habeas data. Recordemos que anteriormente los habíamos visto y también habíamos clasificado, por ejemplo, dentro del derecho de petición, un espacio de quejas y reclamos que también está abierto a las necesidades de los ciudadanos. Vamos a resumirlo y a sintetizarlo entonces de esta manera. Comencemos con la acción de tutela. Consiste en un mecanismo de protección dirigido a un determinado grupo de derechos, que son esos fundamentales, consagrados como de aplicación inmediata en el artículo 85 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 86 de la Carta consagra a la acción de tutela como el mecanismo de protección inmediata de esos derechos para evitar un perjuicio irremediable. Puede ser interpuesta por la persona afectada o por un representante de este o un tercero, cuando el interesado no esté en condiciones de hacerlo. Entonces miremos que estos mecanismos, o este mecanismo de acción de tutela, precisamente está asociado a la defensa de los derechos fundamentales. Dentro de esos derechos fundamentales encontramos dos que ya habíamos mencionado con anterioridad, que en este espacio deben ser defendidos con este medio, y es precisamente el derecho a la vida y el derecho a la salud, que generalmente es por cuales se interpone la acción de tutela para lograr una atención médica frente a alguna necesidad del ciudadano, o también facilitar la entrega de medicamentos
que están siendo negados por alguna entidad del Estado con relación a la salud. Ahora vamos a mirar dentro de la acción de cumplimiento qué es lo que ocurre. La acción de cumplimiento está establecida en el artículo 87 en la Constitución Política y se encuentra regulada por la Ley 393 del 29 de julio de 1997. Ampara el derecho que tiene toda la persona de acudir ante la autoridad judicial para solicitarle que se haga efectivo el cumplimiento de la ley o acto administrativo. A través de este mecanismo se exige la observancia de las leyes, decretos, ordenanzas y actos administrativos. Miremos que en este espacio lo que va a ocurrir es que la persona va a pedir que se cumpla una ley que ya está explícita. Entonces, cuando se interpone una acción de cumplimiento, lo que está haciendo la persona es precisamente reclamar el cumplimiento de una ley que ya se había establecido en cualquier otro espacio, en cualquier decreto. Entonces, esa acción de cumplimiento obliga a que a esta persona se le haga valer entonces aquella ley que está defendiendo o sobre la cual tiene necesidad. Ahora vamos a mirar las acciones populares y de grupo y se centran precisamente en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998 y define las acciones populares como los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos y permite su ejercicio para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos. Por otro lado, establece en el artículo 3 que las acciones de grupo son aquellas interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto desde los elementos que configuran la responsabilidad y además especifica que la acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y el pago de la indemnización de los juicios. Ahora aclaremos esto un poco. Cuando hablamos de las acciones populares y de grupo, estamos reconociendo que precisamente se reúnen diferentes personas a quienes se les está vulnerando en sí el mismo derecho y estas hacen que este medio del que estamos hablando sea una forma de resolver o de restituir más bien ese derecho que está siendo vulnerado. Esto lo podemos ver en acciones de junta comunal, donde las personas que tienen el título desde el barrio en general, aquel que es el representante de la acción pues de la comuna, puede tomar acciones precisamente con el resto de ciudadanos y establecer entonces una acción asociada a las acciones de populares o a las acciones de grupo. Esto ocurre entonces bajo la necesidad que sufren algunas personas porque fueron agraviadas precisamente en un principio desde pues sus situaciones individuales, pero luego ocurre que esto comienza a perjudicar a toda la comunidad y cuando esto ocurre, esta acción entonces se denomina acción específica de
acciones de grupo y acciones populares. Vamos a mirar entonces cuál es el siguiente mecanismo de protección y hablamos del derecho de petición. Establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. En este caso, las personas pueden presentar entonces una petición escrita a cualquiera de las entidades, puedan ser de salud, entidades laborales, bancarias, sobre las cuales la persona necesite pues una información específica, o pues también desde el caso de la salud en las que necesite pues una acción inmediata. Entonces, desde el derecho de petición, las personas pueden acceder a el cumplimiento de este derecho. Ahora continuamos con el habeas corpus. Fue concebido como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas contra las personas que han sido capturadas, cuando éstas no se les vincula directamente con el delito cometido. Cuando no son capturados infraganti, cuando no son capturados directamente en delito, entonces pueden optar por el habeas corpus, el cual determina que una persona deberá resolver esa situación en 36 horas, porque de lo contrario la autoridad judicial tendrá que dejarlo en libertad. Si en esas 36 horas en la que se limita la comprobación de aquellos delitos sobre los cuales se les está inculpando, si en esas 36 horas no se demuestra su culpabilidad, entonces la persona tiene derecho a reclamar el habeas corpus. Ahora hablemos del habeas data. El habeas data es otro mecanismo de defensa de nuestros derechos humanos, y en este encontramos que las personas entonces encuentran protegido su derecho a la intimidad y a la privacidad a través de las diferentes entidades en donde están recogidos sus datos. Y estas pueden estar en archivos, entidades públicas y privadas. Generalmente vemos que entonces para las diferentes entidades en las que nosotros socializamos, pueden obtener entonces nuestros datos personales, los cuales son actualizados constantemente, pero estas personas no pueden divulgarlas sin mi consentimiento. Ellos deben respetar completamente este derecho que se protege desde el habeas data, y es el derecho a la intimidad. Nadie dentro de estas responsabilidades puede asumir el hecho de exponer la información o los datos de cualquier ciudadano. A partir del derecho a la intimidad se ha estructurado la defensa de la libertad de las personas para controlar el uso de los datos que voluntariamente o no hayan entregado y que reposen en ficheros de bancos de datos, mediante el cual se pudieran dar a conocer aspectos de su vida que nunca quiso que fuesen socializados. Entonces, miramos que es importante que entonces identifiquemos cuáles son todos estos mecanismos de defensa que estamos socializando el día de hoy, y que nos permiten también adentrarnos dentro del reconocimiento de nuestras situaciones cotidianas, en las cuales podemos hacer cumplir cada uno de estos bajo la condición que necesitemos. Entonces, bueno, la invitación ahora es a aquellos estudiantes
que deben realizar la actividad evaluativa central, se enfoquen muy bien en la lectura del mismo, de esta teoría, para que logren entonces realizar su actividad sin ninguna dificultad. Y les propongo al resto de estudiantes pues que participen del foro que está propuesto en la plataforma institucional, deseando que tengan un excelente día y muchas bendiciones.